Hasta los sangucheros. Pero va, o sea, la gente te dice, bacán, ¿cuántas vistas tienes? Bueno, sí, bacán, ¿qué tema trajo político? Acá la gente se da por... Sí, avisa. ¿Qué cerveza es artesanal? Es un bar. Es un bar, ¿no? Es un bar. Es una cerveza artesanal que tiene un bar. Ah, es una cerveza artesanal que tiene un bar. No es un bar que... Nueve, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buenas tardes, queridos amigos, querido público culto y sensible que ve Chicharrón de Prensa. El día de hoy estamos con una... Mira, van a ver que no estamos en el mismo sitio de siempre, no hemos variado y hay algunas cosas nuevas, por ejemplo, que tenemos auspiciador. Nos auspicia el bar La Cervecería, que es un bar que tiene una cerveza. Así es. ¿O es una cervecería que tiene un bar? En realidad es una cervecería que tiene un bar. Sí, y es el bar La Cervecería, que se encuentra en San Martín 431 Miraflores, en Lima, en Carabaya 376. Está a media cuadra de la Plaza de Armas, así que Mira, de hecho está es buenazo. heladita. Bueno, habiendo cumplido con el auspiciador, hoy día tenemos, nos ha recibido en su local el expresidente Ollanta Humala. Muchísimas gracias por recibirnos, ¿Qué tal? por acceder a conversar con nosotros durante este rato. Y quisiéramos empezar, con las cosas vamos a decir, Las más cercanas, lo que está pasando el día de hoy. lo que está pasando un poco el día de hoy, ¿no? Hay un asunto de una emergencia nacional dictada en la madrugada, ¿no? Esta madrugada, por los huaicos en el sur, ¿no es cierto? Durante su gobierno también hubo, ¿no es cierto?, estos fenómenos, y también se dijo que iba a haber una relocalización de las personas que vivían en las quebradas y todos estos sitios, y aparentemente no ha pasado. Pero claro, han pasado de 2 años desde que usted se fue y tampoco se ha arreglado. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué ni con satélite, ni con anuncios de la NASA, ni con nada? ¿Por qué nos sorprende cada vez esto? Bueno, que en realidad Lima está albergando al 30% o más de la población peruana. O sea que hay 11 millones de los 30, hay 11 millones en Lima, ¿no? Y ya las zonas naturales para ocupar los valles, etcétera, ya fueron ocupados. Y la gente que han seguido llegando por el proceso de migración, por la falta de presencia del Estado en el interior, ha ido ocupando zonas que ya no dan las mismas seguridades, ¿no? Entonces, en realidad ya estos desastres naturales se convierten en desastres culturales, porque con conocimiento hemos ocupado zonas de laderas, taludes, etc. Pero el ENFEN, el INDECI o Defensa Civil, tienen un pronóstico. El Perú pertenece a una red, a un sistema que nos permite saber qué tipo de niño es el que se va a venir, etc. Uh-huh. Entonces, no es que al Estado tampoco lo va a agarrar, como se dice, con los pantalones abajo. Uh-huh. Es por eso que en el niño costero, el famoso niño costero, uh-huh, que estamos hablando de una reconstrucción que no supera el 30%, uh-huh, nosotros preveímos que el niño se iba a venir en nuestro gobierno, o sea, en el verano del 2015, uh-huh, 2016, y se vino el 2017. Entonces nosotros le damos un fondo de 3.000 millones de soles para lo que era medidas de prevención, y un fondo de algo de 700 millones de soles para atacar los efectos después del huaico, ¿no? Eso es lo que hicimos. Y creamos estas mallas, construimos estas mallas en Chorrica, mallas metálicas, uh-huh, para detener las piedras y que baje el agua. En eso nosotros hemos avanzado y modernizamos a la Fuerza Armada. Esos vehículos anfibios que los ves pasando uh-huh por Chosica, los compramos en mi gobierno, los helicópteros para hacer el puente aéreo, las embarcaciones. El tema es que ahorita veo con un poco de pesimismo como cuando hay un problema en San Juan del Lurigancho, están peleando, García sale de frente a decir, esta obra no la ejecuté yo, ¿no? Claro. Ese no es el problema de la gente. Su problema es que hay que tener agua, tener una zona donde poder, un sitio seco para poder cobijarse, y una seguridad contra cualquier asalto a las viviendas que han tenido que ir desalojando. No solo no la hice yo, sino la hizo usted, así, ¿no? De frente. Sí, pero el tema es que él hizo el contrato, pero más allá de eso, a la gente no le interesa eso, a la gente le interesa resolver el problema, ¿no? Claro. Hemos visto el puente en Moquegua, el de Montalvo, que se lo ha llevado el río. esa era la pregunta desde el comienzo, o sea,
¿Por qué? Como usted dice, no es que el Estado nos agarra con el pantalón abajo, pero parece que todas las veces nos agarra con el pantalón abajo. Si no se cae un puente en Chosica, si no se cae en Ica, se cae en Moquegua, se cae en Arequipa, se cae en Tacna. O sea, es como que vamos arreglando las cosas a medida que se van cayendo. Bueno, yo creo que, como te digo, ¿no? Vencer a la naturaleza es imposible, ¿no? Pero lo importante es que no nos vamos a rendir y que debiera haber una reacción inmediata. Nosotros formalizamos el padrón de voluntarios. Están las Fuerzas Armadas. Yo no sé qué están haciendo las Fuerzas Armadas ahorita en los cuarteles cuando deberían estar en Moquegua, en Arequipa. Y vamos a ver otro problema que ya el gobierno debe prever, que es la reconstrucción del sur, ¿no? Que no pase lo mismo con la reconstrucción del norte, que se ha quedado ahí, inconclusa, ¿no? O la reconstrucción de Ica y de Pisco. Sí, claro, todas estas cosas, ¿no? Porque la reconstrucción del Pisco todavía no termina y usted también fue gobierno 5 años. Sí, mira, fíjate, y allí hay logros concretos. Fuimos los que hicimos la pavimentación de toda esta zona que afectaba por el sismo. Creamos las alamedas, construimos 2 colegios del Miguel Grau y no recuerdo cuál era el otro. Asfaltamos la carretera de Pisco-Paracas, ¿no? Una serie de obras. Ahora, hay cosas que, por ejemplo, la iglesia no se podía hacer porque eso corresponde a la iglesia, ¿no? Pero además de eso, llevamos 3 batallones de ingenieros a hacer remoción de escombros y todo esto. Ahora, también es verdad, ¿no? También es verdad que la población siempre demanda permanentemente y con legítimo derecho la presencia del Estado que ha estado ausente, ¿no? Y además creamos el Comando de Operaciones de Emergencia, el COEM, que inicialmente este gobierno lo despreció, pero después lo tuvo que recuperar. Y se lo dimos el liderazgo no a la Fuerza Armada, para que no sea juez y parte de la Fuerza Armada, sino se lo dimos a Agricultura, porque básicamente el fenómeno del Niño afectó el área rural y algunas ciudades. Entonces ahí estaba Agricultura y Vivienda, ¿no? La Fuerza Armada simplemente ponía los servicios. Bueno, empecemos con temas políticos, pues, ¿no? Que es lo que nos gusta. Por lo que no nos dan auspicio. Porque no nos dan auspicio, malos son. Bueno, ¿qué opina usted del juez Concepción Carhuancho? En su caso, y todos lo sabemos, tuvo prisión preventiva, dictó prisión preventiva, y usted en algún momento dijo que era un juez que era muy parcializado. Ahora que metió a Keiko Fujimori, ¿sigue pensando igual? Me ratifico. Yo creo que el peor insulto que le pueden hacer a un juez es que no sea imparcial. Y en nuestro caso, no sé cómo no he leído el expediente de Keiko, pero en el caso de nosotros es obviamente un juez que no lo digo yo solamente que ha perdido la imparcialidad, sino el mismo Tribunal Constitucional en una sentencia que es justamente la que nos devuelve la libertad, y dice expresamente que el juez ha actuado inconstitucionalmente. Entonces, no lo estoy diciendo yo solamente. Y con esa sentencia del tribunal, ¿usted puede pedir una recusación? ¿Están haciendo el trámite de recusación o no? Fíjate que nosotros hemos pedido la recusación. Sin embargo, como es un juez muy mediático, entiendo que es difícil recusarlo, pero estamos apelando, porque la misma sala, en los considerandos en los cuales no nos da la razón, señala que reconoce que el juez ha actuado inconstitucionalmente, le da la razón al Tribunal Constitucional, ¿no? O sea, con todas esas... Con todas esas, al final dice, bueno, en todo caso, en otras palabras dice, y si quieres te doy el documento, en todo caso, quéjelo para que lo separen de la judicatura, ¿no? Pero señala básicamente de que lo que él ha hecho puede ser un tema de imparcialidad, como también puede ser un desconocimiento del ¿Eso es lo que dice el Tribunal Constitucional? Claro, eso el Tribunal Constitucional dice que él actuó inconstitucionalmente. Ok, pero no dice por cuál motivaciones, digamos, ¿no? O sea, no... Sí, establece, por ejemplo, aceptó las pruebas de cargo, las imputaciones de la Fiscalía, lo que llaman en esta etapa elementos de convicción, o sea, un elemento que le genera un aliento, ¿no? Que lo alienta. Pero no toma en cuenta nuestras pruebas de descargo, o sea, es como que yo te digo A, y cuando tú respondes, yo te digo, pero tu respuesta la vamos a ver después. Okay. Entonces, todo eso entró solamente lo que decía el fiscal, o utilizó el poder que dimos para que mis hijas puedan visitar a mi esposa cuando ella fue a trabajar a FAO en Ginebra, como un supuesto plan de fuga, ¿no? Pero cuando le estamos demostrando, ¿no? Ellas tienen pasaje de vuelta, ellas están inscritas en el colegio, etcétera. No lo tomó en cuenta, ¿no? Entonces, entre otras razones más, por eso
el Tribunal Constitucional le señaló que él había actuado de manera inconstitucional. Eso es suficiente para separar a un juez. Sin embargo, en nuestro caso, no lo hacen. Y en el caso del señor Yoshiyama, que estaba... Eso es lo que me llama la atención. Está corrido y facilito salió al toque. Claro, porque en el caso de Yoshiyama, que es prófugo de la justicia, él está recusando al juez Concepción Carhuancho por una declaración que ha dado. En nuestro caso, el juez Concepción Carhuancho ha declarado en universidad, en conferencias, en televisión, etcétera, en contra de nosotros, señalando que somos un poder fáctico y que él es prácticamente el luchador, el defensor de la justicia, ¿no? Además de eso, nos dictó prisión preventiva con una llamada de atención severa del Tribunal Constitucional, cuya sentencia están utilizando los fujimoristas. Y además de eso, a los 4 días que salí de la DIROES, ¿no? Me incautó mi casa, la única casa de familia que tengo, y que además estaba embargada. Entonces, ¿cómo me va a incautar una casa, ¿no? Que ya está embargada, ¿no? El embargo, yo te hago un embargo cuando la procedencia es legal, entonces, pero el embargo, pero si es ilegal, te lo incauto. Entonces, ¿cómo en 30 días o en 3 meses pasó de embargo a incautación, ¿no? ¿Usted se entera de eso al toque y le quitan la casa en ese momento? Al día siguiente que salimos de la detención abusiva que nos impuso el juez Concepción Carhuancho, fuimos a la fiscalía con mi esposa, nuestros abogados, y le dijimos al fiscal que nuestro ánimo no es de ningún sentimiento personal, simplemente queremos cooperar con la justicia, vamos a seguir colaborando. Y el fiscal me dijo, ya no hay problema. Es más flojo su pero pasaporte, ni siquiera, creo, ¿no? Claro, ni siquiera nos dijo, y nos hubiera dicho, por si acaso les estoy incautando a su casa. No, calladitos, y un día lunes tocan el timbre a las 8 de la mañana y me dan 8 horas para retirarme de mi casa, con mis hijos, todo, ¿no? Después el juez reculó, ¿no? Dejó en suspensión la medida, o la dejó, nos dio un plazo de 3 meses y después nuevamente hizo un desbarajuste, ¿no? Entonces, ¿pero ya le dieron su casa todavía? Ya nos devolvieron la casa. ¿Ya tiene la casa disponible para que usted pueda vivir ahí? Sí, ya estamos en proceso de ocupar la casa, ¿no? En verdad fue una cuestión recontra absurda. Sí, pero además es un tema donde no toman en cuenta el interés superior del niño. Yo tengo 3 menores hijos, ¿no? Que en un momento tengo 3 hijos que están un sábado. El varoncito está yendo a verme a mí, las chicas están yendo a ver a su mamá, el domingo al revés, ¿no? Todos los días iban con su sellito al colegio, así como te ponen sticker cuando sacas un premio, haces tu tarea, bueno, en sus manitos ahí sus sellitos. Se han acostumbrado así casi 10 meses. Y después cuando nos ven, a los 4 días nos quitan la casa. O sea, esto no tiene precedentes, en la historia republicana no tiene precedentes, por lo menos en el siglo XX o los últimos 50 años, ¿no? Sí. Yo he notado algo que usted cuando habla generalmente de política, usted se refiere a la clase política. ¿Usted se siente parte de esa clase política o lo dice como fuera otra gente, no usted? Yo sé que pertenezco a la clase política. Pero reconoce, usted lo dice, generalmente dice, la clase política hace esto, hace lo otro, y a veces siento, pero usted ha sido presidente, ¿no? Sí, tienes razón. Lo que pasa es que cuando trato de diferenciar a los políticos tradicionales. Acuérdate que yo he llegado a la política siendo militar. Yo he estado 25 años en los cuarteles y a través de un levantamiento, una insurgencia contra un rebelde que era Fujimori, me veo en una situación de que entro a la vida pública, ¿no? Entonces, para mí, esa clase política como Alan García, Belaúnde, etcétera, es otro tipo de clase, otros conceptos, otras ideas. ¿Y todo esto que ha ocurrido, usted no siente que es un poco una venganza de esa clase política? ¿O claro una especie de decirle, oiga, no se vuelva a meter acá, que no es el lugar de usted la política? Yo siento que efectivamente, ¿no? Es como que en una mesa donde hay 12 sillas se mete uno, a raíz de una crisis en ese comedor, se mete un actor, claro. Un nuevo actor que nadie lo conocía. Entonces, rápidamente comienzan a escalar mi pasado, militar, zona de emergencia, derechos humanos, ¿no? ¡Pum! A golpear por ahí. Y yo he vivido lo que es la oposición del bloque afro-fujimorista, ¿no? Un bloque que considero que es tóxico para la democracia, ¿no? Pero hemos batallado y aún batallando hemos logrado
avanzar en nuestra gestión de 5 años de gobierno, y con orgullo lo digo. No creo que el gobierno de García ni el de Toledo puedan superarnos, los anteriores, o este gobierno pueda superarnos en los logros de gestión que hemos tenido, a pesar de la oposición que tuvimos, ¿no? Y no tuvimos una mayoría, digamos, contundente, ¿no? Teníamos 45 parlamentarios y en el último año perdimos hasta la mesa directiva. Entonces ha sido una batalla dura. Sí, pero no es todo atribuible a la presión de la oposición. Hay un proceso de desgaste, hay errores, hay inexperiencias, hay de todo, ¿no? Había una dinámica también dentro del partido en la relación con la bancada y todo eso que fue haciendo que se fuera desperdigando y que se fuera abriendo, ¿no? Es que en realidad el partido nace en la vida pública en el 2006 y llegamos al gobierno en el 2011, entonces teníamos, si todos los partidos políticos, incluyendo el APRA, tienen un déficit de cuadros, nosotros teníamos un super déficit de cuadros. Pero sin embargo tenían gente a uno, ¿no? O sea, que de pronto poco a poco se fueron alejando, ¿no? Tuvieron gente muy buena, o sea, tuvieron muy buenos gabinetes, o sea. Sí. Claro, pero cuando vamos a gobierno, vamos en un bloque, por eso yo formo la Gran Alianza Nacionalista, vamos como Gana Perú, pero el partido que lleva Gana Perú es el Partido Nacionalista, ¿no? Entonces llevamos antiguos dirigentes de izquierda, ambientalistas, gente nueva en política, etcétera, ¿no? Y obviamente cuando llegamos a gobierno, la presión de la gestión hace que hayan pues desencantos o fisuras dentro de esa gente que no comulgaba una misma ideología, pero por lo menos teníamos ideas generales. En cuanto a los gabinetes, yo siempre me jactaba y les decía a ellos que estoy seguro que más de la mitad de mi gabinete no ha votado por mí en primera vuelta. Sí. Porque nunca escogí al gabinete en base a amistades o en base a afinidades ideológicas. Lo que yo hacía con los ministros era señalarles, ¿no?, cuál era el objetivo que yo esperaba de ellos, ¿no? Si podían cumplirlo o no. Porque al final no interesa el color del gato, lo importante es que case ratones. Entonces, como militar, yo soy pragmático, ¿no? Objetivos, cumplir los objetivos. Y también tengo la filosofía del arriero, ¿no? Que es en el camino se acomoda la carga, ¿no? Cuando va el arriero con una recua de mulas, no detiene toda la recua en plena marcha, en pleno camino para cambiar la carga acá, pasarle acá, ese es perder tiempo. ¿A qué me refiero? De que el país es como un organismo vivo, no puede dejar de respirar, ni de comer, ni de descansar, ni de tener trabajo, ni de hacer demandas. Entonces yo no puedo detener y bajo el complejo de Adán decir, vamos a empezar todo de cero y vamos a reconstruirnos. ¿Pero has sentido que alguna de esas mulas le ha tirado una patada en algún momento o no? O sea que en la política es así, ¿no? Hemos tenido, desde la primera experiencia, el primer gabinete, hemos tenido esto, y por eso la relación con la bancada ha sido un poco tirante, porque en muchas cosas algunos excongresistas no entendieron qué cosa es la gran transformación y creyeron que en 5 años iba a ser una gran transformación, ¿no? Y no, la gestión de gobierno fue la primera piedra de la gran transformación, ¿no? Pero hay una cosa, la primera piedra de la transformación, no sé qué preguntarle ahorita porque tengo como 500 preguntas atrás, pero hay una que tiene que ver con eso. Entonces, si esa fue la primera piedra, que hay una segunda piedra. Obvio. ¿Usted va a postular en el 2021? Yo no quiero postular. O sea, puede sonar falso, pero yo he sido presidente, he sido 25 años militar. 5 años de presidente, son 30 años que le he dedicado al Estado. Yo nunca he trabajado en la empresa privada. Y estoy lleno de procesos judiciales, etcétera. No tengo tranquilidad en mi vida y tengo hijos menores. O sea que yo ya cumplí. Entonces, ¿su esposa? No, porque cuando hablamos, quedamos en que ella me iba a apoyar en este compromiso político que asumimos, pero ella antes de conocerme estaba dedicada a la actividad privada, inclusive ganaba más plata que yo como militar, ¿no? Entonces ella me ha apoyado como una activista, ha estado conmigo, una activista en la política social, me ha acompañado en los viajes de campaña, etcétera. Pero no es el interés de ella
continuar en política, Sin embargo, así fue ayudarme a mí. O sea, tenemos 3 menores hijos. y el futuro, entonces, el futuro del Partido Nacionalista, ¿quién va a llevar la antorcha en el 2021? Eso vamos a ver, pero el partido se presente de todas maneras en el 2021. Yo usted la lo veo, finalidad de un lo partido veo es... como en campaña ahora. Está viajando mucho en las regiones. O sea, pero se me hace un poco difícil imaginar que no quiere postular a nada. Es que... Lo veo en todos lados, ¿ah? O sea, Es que el político es como el médico, pues, ¿no? Tiene que estar tocando el pulso del país permanentemente, ¿no? Fíjate, si analiza el discurso de campaña del 2006 y el 2011 es distinto. Sí, claro. Y hubo toda una Por eso no crisis ganó el al interior. 2006. Bueno, Por eso no ganó el 2006. Probablemente, ¿no? Sí. Pero en 5 años el Perú cambió. Y Claro. lo que muchos no cambiaron fueron la gente que estaba en mi entorno y que decían que tenía que continuar con el discurso del 2006. Pero si uno recorre el país se da cuenta que la perspectiva de la gente es distinta, va cambiando. sí, pero acá lo que muchos dicen es que el que cambió fue usted, no el discurso. Ese es el Yo problema. creo que uno debe cambiar. Yo creo que los que no cambian tienen problemas. No, eso probablemente, en ese problema estamos de acuerdo. Pero usted llegó igual en el 2011, llegó con una serie de personas de las que después se fue deshaciendo y quedó Daniel Schilowski, ¿no? Entonces eso llama un poco la atención porque finalmente era más o menos el mismo equipo con el que había trabajado las propuestas desde el 2006 y con los que se había acompañado en el 2011. Le doy un nombre por ejemplo, Félix Jiménez, ¿no es cierto? Y de pronto ya no estaba más. Eso nos llamó la atención de mucha gente porque además coincide, no en el tiempo, pero vamos a decir con la narrativa esta, con el hecho de que usted antes de las segundas elecciones, o sea, en el 2011, usted firma un acuerdo no sabemos bien cómo llamarle. ¿Cómo le decimos? Le decía la hoja de ruta, ¿no? La hoja de ruta, claro, la gran transformación se convirtió en la hoja de ruta y en realidad parecía que usted está firmando alguna sujeción a la CONFIEP, ¿no? Porque da un poco la impresión eso. Y es más, los medios de comunicación estaban filmando eso y de pronto dijeron, no, ¿sabes qué? Mejor ya no filmamos eso. Y empezaron a poner a Madonna en la televisión. De hecho, yo le cuento algo que toda la vida mira, es alucinante, toda la vida lo he pensado y ahora se lo voy a contar. Yo me peleaba con todo el mundo por decirle, Ollantumala tiene que salir, porque si no esto va a crecer una desigualdad, toda la vaina que uno tenía en la cabeza, ¿no? Y de pronto toda la gente que me decía, no, que eso va a romper el tablero, cuando sale usted y pasa esta vaina de la firma de este acuerdo, esta hoja de ruta, contra los que yo estaba hablando al contrario, decían, no, está muy bien, que este marido estaba reclamando por el Ollantumala por el que había votado. El del polo rojo, no el del polo blanco, no el del terno. A ver, ¿no? cuando nosotros vamos a la campaña del 2011, justamente yo formé el equipo de Ciudadanos por el Cambio, ¿no? El grupo de gente respetable, ¿no? De orientación de izquierda. Yo también tengo una formación de izquierda, mis padres son de izquierda, ¿no? Y les encargué, lo llamé Ciudadanos por el Cambio, porque ellos querían ponerse el nombre de Intelectuales por el Cambio. Le dije, eso me parece muy soberbio, por Ciudadanos por el Cambio. Sí, claro. Y ahí los agrupaba Salomón Lerner, que es como el mecenas, ¿no? Entonces, el plan, justamente el capítulo económico, casi nos hace perder las elecciones, porque no estaba bien hecho, ¿no? Es por eso que, entre otras razones, y ustedes acuérdense, como todos los días Rosa María Palacio nos daba con palo abriendo el plan de gobierno, el capítulo económico, impuesto a la herencia, que esto, que el otro. Entonces, tuve que convocar al equipo de Ciudadanos por el Cambio y les dije, quiero que me hagan un resumen ejecutivo de lo que puede ser posible y nos puede permitir ganar las elecciones. ¿Estaba mal hecho o estaba mal enfocado para que la gente quisiera eso realmente? Porque podría sonar demasiado extremista de pronto. Yo no quisiera calificar si estaba mal o bien, porque el capítulo económico fue de Félix Jiménez, al cual yo respeto, ¿no? Pero efectivamente ha habido un problema claro, que era muchos de los temas era impracticable, adolecía de pisar tierra, ¿no? Entonces los convoqué y les dije, quiero que me hagan un plan ejecutivo, un resumen ejecutivo de esto, de las cosas que se pueden hacer. En este resumen ejecutivo, que la prensa lo llamó la hoja de ruta, era un compromiso de muchas cosas que necesitaba yo sacar los miedos, ¿no? Entre esos temas estuvo el tema de la Asamblea Constituyente.
ustedes se acuerdan, ya no está el tema de la Asamblea Constituyente, que fue un tema muy Sí, claro, el 2006 era muy La gente duro, tenía miedo que usted se y que quedara solo en me el dieron poder, el 31% de la población, ¿no? Es decir, es como que yo le digo a la población, bueno, yo les voy a construir una casa bonita, pero les pido un aserradero moderno. Y la población me da un serrucho, un martillo, un paquete de clavos. Entonces, en el 2006 me puse más duro todavía. No, yo quiero la Asamblea Constituyente, y perdí. Ahora no, está bien, me vas a dar eso, con eso te voy a construir, tal vez ya no como te había planeado, pero vamos avanzando hacia esa casa. Entonces, cuando llegamos al gobierno ya es con la hoja de ruta, y si ustedes leen la hoja de ruta, debo haber cumplido el 98%. De repente lo que me faltó fue la creación del Ministerio de la Ciencia y la Tecnología, porque no encontré, ¿no?, las bases para crear un ministerio de verdad y no uno como cuando se creó el Ministerio de la Mujer o de Cultura. Ajá. No hubo un cambio ideológico en el plan. No, lo que hubo es una falta de comprensión de este grupo de ciudadanos por el cambio, de que más allá de izquierdas y derechas, el problema en el Perú son los de abajo. ¿En un país izquierda? Perdón. ¿Deberían tomarlo de izquierda? Para pasar cuánto. Soy nacionalista. O sea, pero eso es de izquierda, eso es de derecha. Más fácil, pues del 1 al 10. Del 1 al 10. Si el 1 es de extrema derecha y 10 recontra. A ver, yo pregunto. ¿La longitudinal de la sierra sería de izquierda o de derecha? No, pues usted no es la longitudinal de la sierra. Depende de dónde se pare uno. Esa es la que hemos hecho nosotros. Depende de dónde se pare uno. O beca 18 de izquierda o de derecha. Tiene una... O Jaliwarma de izquierda o derecha. Beca 18 a los de extrema derecha posiblemente no les guste. O la modernización de la Fuerza Armada de izquierda a derecha. Es probable o que a la la extrema victoria de derecha la le Haya guste. de izquierda a derecha. Yo creo que todavía estamos con el chip del siglo XX. Y el problema más allá de izquierda a derecha es los de arriba y los de abajo. Y el nacionalismo, a diferencia de la izquierda, apunta a los de abajo. Y si ustedes ven la praxis de mi gobierno, díganme de qué cosas sería lo que más me sentiría orgulloso, ¿no? La educación, ¿no? De 3.6% pasamos a casi 4% del Producto Bruto Interno de Educación, ¿no? 100.000 jóvenes que no tenían recursos para poder hacer educación superior lo han hecho en mi gobierno, ¿no? El aumento de 43-44% que le dimos a los maestros y becas para los maestros, ¿no? Otro tema, la inclusión social. Antes de mi gobierno no había una política, había programas, el PRONA y esto que el otro. Creamos el Ministerio de los Pobres. Y la parte anecdótica del Ministerio de los Pobres es que siempre le llamaba la atención a las ministras que ¿por qué han alquilado un local en San Isidro? Si es el Ministerio de los Pobres, debería estar pues, al costado del Palacio de Gobierno, y le estaba ofreciendo, pasando el puente de Balta, ahí hay un local bonito, ¿no? El Urbano. 30 programas sociales, de los cuales varios de ellos logramos sacarle certificación internacional. Entonces, digamos, eso es de izquierda a derecha. Yo no me voy a ocupar de eso, creo que es de los de abajo. Pero es muy interesante lo que usted está diciendo, ¿no? A diferencia de la izquierda, nosotros vemos lo de arriba abajo y nosotros estamos con lo de abajo. Y es muy parecido a lo que dice, o lo que decía Keiko Fujimori en las últimas elecciones y en las anteriores en las que usted le ganó. O sea, era una especie de pragmatismo que la gente identificaba, o algunas personas, que algunas personas identificaban con derecha popular, ¿no? Entonces, es como que se parece un montón, vamos a decir, en el discurso. No sabemos que en otras cosas no necesariamente tanto, pero yo no veo entonces mucha diferencia finalmente. Yo creo que es una diferencia ahí, ¿no? ¿Por qué? Inclusive en el debate presidencial tenía que preguntarle, bueno, ¿usted está de acuerdo con pensión 65? ¿No? Porque parecía que no, o sea, lo que la prueba de que es totalmente diametral es que ella fue la candidata a la Confier. Y están las pruebas al canto, que ellos han financiado la campaña de Keiko. Disque para la libre empresa. Pero hoy sabemos que los empresarios creo que son los más alejados al libre mercado, ¿no? Le gusta consorciarse. A cualquier cantidad de mercado, ¿no? Entonces, había una diferencia abismal con el fujimorismo. Yo creo que más bien el fujimorismo, si vamos a verlo en el tablero de izquierda y derecha, yo lo pondría en el sector derecha y la derecha más, tal vez la más facha, ¿no? La más dura. Pero tiene una base popular súper importante. Metieron 73 congresistas en la última elección, independientemente del sistema, del método de conteo de votos y de la repartición, y han contado un buen trecho de lo de este periodo y creo con un apoyo popular súper importante. Sí, claro, porque han ido acumulando fuerzas, término de izquierda, acumulación de fuerzas, ¿no?
porque perdieron las elecciones conmigo, llegaron a segunda vuelta, ¿no? Y acumularon una fuerza y se formó el bloque afro-fujimorista, ¿no? Siempre acá el juego democrático es que el poder desgasta, entonces la oposición para fines de gobierno sale más fuerte, ¿no? Sale consolidada. Y le permitió esto también un proceso electoral sui generis donde en pleno proceso se aplicaron dos leyes, ¿no? La ley derogada y la nueva ley electoral. Con esta ley sacaron a Acuña, sacaron al Moradito, ¿no? A Guzmán, y ya no sé quién es más. Entonces, faltando 15 días para la primera vuelta, había un espacio de más o menos 20 o 25% de electores que habían elegido y que les quitaron su candidato. Entonces, de esa manera se da que la señora Fujimori aparece con 73 parlamentarios y el presidente aparece con menos de 20. Inclusive era la tercera fuerza en el Congreso. Entonces, obviamente, esto generó una crisis que cuando hubo el relevo de gobierno, yo se lo dije al presidente Kuczynski. Le dije, usted no va a poder gobernar así, ¿no? Él lo tomó muy a la ligera. Pensó que podía conquistar a los tránsfugas. Y ya todo lo que pasó. Muchos de la gente que apoyó a Keiko Fujimori eran amigos de Kuczynski, ¿no? Era casi... Muchos de los ministros de Kuczynski eran amigos de Fujimori. Entonces, eso nos queda claro. Pero usted dijo, ¿no?, que la CONFIEP apoyaba a Keiko Fujimori, estaba demostrado, estaba visto por todos lados, pero usted lo apoyaba a Lula da Silva a través de Odebrecht con una cantidad de plata. Pasamos de tema ya. Es que lo que voy es que... A lo que voy es que sigo haciendo el paralelo. No será la CONFIEP que efectivamente trató por todos los medios de demolerlo usted, y eso es fáctico, eso está ahí, están los comerciales, está la plata de Odebrecht también en ese asunto. Ya dijeron y están las declaraciones de Barata diciendo, del mismo Odebrecht diciendo, no, nosotros sí le dimos, pero también le dimos a ella, y entonces como ella se iba a enojar, porque Barata decía que ella se iba a enojar, entonces había que aumentarle 500. ¿No es cierto? Eso está claro, eso está ahí, y probablemente dentro de los próximos 15, 20 días nos enteremos más. Pero lo que voy es, el ministro de Lula dijo que dio la orden. Lula dijo que dio la orden y Odebrecht y Barata han confirmado que esa plata vino, y que además era una plata que no necesariamente vino toda junta, sino que vino en pedazos y en partes. No sé, y eventualmente, cuando venga la información de Brasil, eso también se va a saber, ¿no es cierto? ¿Y la pregunta? O sea, en verdad, yo sostengo que todo eso no es cierto. Eso es una especulación. Primero, cuando tú dices que Lula dice que dijo eso, es mentira. Lula no ha dicho en ningún momento, ni siquiera le han preguntado. Y sería interesante que le pregunten, porque la presidenta del PT, la senadora Hoffman, ha mandado un documento a la Fiscalía rechazando la imputación de Odebrecht, ¿no? Es más, ¿no? Bueno, tampoco es que se pueden poner la cuerda al cuello después de que acaban de condenar otra vez a claro, pero 12 años. Claro, pero si el PT hubiera dicho que sí le daríamos la credibilidad. Entonces, lo que estamos haciendo es darle la credibilidad en la medida que a uno lo puede imputar. O sea, si rechaza la imputación de Odebrecht, no es creíble. Y si dice que sí es verdad, sería creíble. Entonces, pero Marcelo Odebrecht ha dicho que le daba a todos los partidos. Pero, al final, ¿no? Pero además, Odebrecht, ¿no?, apoyó su candidato, ellos habían elegido su candidato, era Fujimori. En el caso de nosotros, hay una cosa bien sencilla. Tienes dos líneas, la línea ejecutiva y la línea directriz de Odebrecht. En la línea directriz está Odebrecht, Mameli, que era el regional, y Barata, el local, ¿no? Los dos primeros dicen que efectivamente ellos aprobaron un apoyo, ¿no?, a pedido del PT, ¿no?, pero que no verificaron. Si se dio o no se dio, no lo saben. El tercero, que es el local, dice que efectivamente él lo dio, lo gestionó y lo dio. Para eso no ha aportado ninguna prueba, ¿no? Pero señalan los tres que el supuesto aporte a la campaña del Partido Nacionalista habría salido de operaciones estructuradas. Bien, ¿qué dice la línea ejecutiva? Que es operaciones estructuradas. El director de operaciones estructuradas, Gilberto Silva, que hacía parte, despachaba directamente con Odebrecht, la famosa planilla italiana. Él dice, en su colaboración eficaz en Brasil, él dice que el programa OH no sabe qué es, pero que va a buscar sus papeles. Más adelante, ante el juez Moro, ya en el proceso, la sentencia Palocci, ¿no?, cuando el juez Moro le pregunta sobre el programa OH, lo que él dice es que esa es una empresa de comunicaciones que cobró en Brasil
en reales, o sea, que cobró en reales. Se infiere que fue en Brasil porque el pago reales tendría que ser en Brasil. Eso lo dice el director de operaciones estructuradas. Y en nuestra diligencia, porque ya también declaró en mi diligencia, lo que él dice es que él no sabe, no me conoce a mí, ¿no? Y básicamente se ratifica ya en sus declaraciones anteriores. Pero dice algo más, dice, el origen del dinero de Caja 2, operaciones estructuradas, era Caja 1, o sea, la empresa. Bueno, Entonces, el origen no es ilegal, ¿sí? El origen es legal. Pero Nosotros hemos rechazado... O sea, barata miente. En nuestro caso sí. O sea, no bueno, sé en los otros casos si mentirá o no Pero, mentirá. pero podría darse el caso de Sí, verdad. pero no sé si... Yo no puedo certificar si a los otros les han o no les han dado. Yo no sé, porque acá hay dos temas, ¿no? Un tema es la relación de Odebrecht en las campañas y otra cosa es en actos de corrupción. Correcto. Que son dos cosas distintas. No es delito recibirlo, no ha sido delito, todos los partidos lo han recibido. Dice, No es- el aporte de campaña habría la no es delito. posibilidad que usted no se haya enterado que era directamente de Odebrecht, que haya sido canalizado por un tercero, llámese publicista, llámese En mi campaña- empresario chileno empresario. No sé, ¿no? Porque eso también pasa. No, Y no te enteras. Porque podría darse el caso, o sea, digamos, Odebrecht, mandarlo por el otro lado. 50.000 de Pepito, 4.000 Sí, de... claro. Oye, esto le avisamos, acá hay 4 millones. No le digas. En mi campaña por lo menos no ha entrado, ¿no? Yo no sé si algún tercero habrá cobrado, pero nuestras rendiciones de cuentas están ahí. Y nosotros no tenemos el problema que tiene el grupo de Fuerza Popular, donde han encontrado una organización donde armaban esquemas para Y fabricaban los picotear, ingresos, etcétera. No, en nuestra organización no hay nada de eso. Y usted es bien interesante porque a pesar de que está en todo este rollo con el tema de Odebrecht, usted está de acuerdo con la firma del convenio. Es algo que bastante a mí me sorprende. ¿No? Yo creo que debe haber un convenio que se firme porque merecemos la verdad, ¿no? Pero no sé si será este el convenio más adecuado porque no lo conozco, ¿no? Yo he criticado algunas cosas como en 40 y tantos años de vida institucional de Odebrecht en el Perú, solo en 4 horas se han coimeado, o el mensaje a los empresarios nacionales, ¿no? Al emprendedor, ¿no? Se le debe permitir que continúe después de lo que ha hecho. Y básicamente ahí me quedaría, ¿no? Claro. A mí, en la parte esta de Odebrecht y todas estas cosas, o sea, usted nunca conoció a ninguna de estas personas en primera persona. No, claro que los he conocido a todos los empresarios, casi todos, porque en las campañas hay que visitar. Yo he estado en la CONFIEP, en NADEX, en la Sociedad Nacional de Industrias. Sí. Cuando uno viaja, cuando he hecho como presidente electo, las giras las establece el país anfitrión y siempre presentan a empresarios, ¿no? Hoy día el modelo económico existente hace que va degradando un poco el cargo de presidente de la República y lo convierte como un promotor de inversiones, Claro. lamentablemente, ¿no? Hablando de eso, ¿no? Y bueno, lo de Lula, yo tenía entendido que sí, efectivamente se había referido al asunto. Para nada. Pero bueno, fue uno de sus amigos, o bueno, vamos a decir que cercanos, aunque sea ideológicamente, y ahorita está preso. Y probablemente pues, cuando se caiga Maduro, porque ya de Maduro se va a caer, y estuviese Chávez, pasaría lo mismo. Y también es alguien que estuvo cercano, o sea, que le fue cercano. Y también existe todavía este asunto de la plata que vino de Venezuela y las agendas de su esposa. ¿Qué son las agendas de su esposa? Empecemos por partes y cucharadas, ¿no? Empecemos tomándonos una chela, ¿qué le parece? Salud. Bueno, Salud. A ver, vamos a tomar- Antes que se calienten más. Se va a calentar una cena horrible. De bar la cervecería, ya sabes. Al público ahorita. el público está El público está reclamando. reclamando eso. Bueno, fíjense que hace 6 años o hace 10 años América Latina estaban los partidos de izquierda o nacionalistas, el sector progresista estaba en gobierno, entonces estaba Lula, estaba Chávez y una serie de Correa, etcétera, ¿no? Pero yo no sé si decirle progresista a Chávez, ¿no? En Honestamente. general, bueno, sí, podemos conversarlo también, o sea, si viendo cuánto tiempo nos queda, lo hacemos, no tengo ningún problema. Me acuerdo, Chávez. Pero el hecho de conocer a expresidentes no quiere decir nuestra relación fue ideológica, fue política, pero nunca fue económica. Entonces, el problema que tiene el fiscal cuando habla de plata de Chávez, de Venezuela, producto del peculado, que no tiene ninguna prueba. Simplemente está
llevándose por periodicazos. Y Y usted el dice tema que de no hay las... pruebas porque allá no se ha determinado que la plata era de origen, o si hubiese una plata de origen de algún delito. No solo porque no hay el origen del peculado, sino que no hay ninguna prueba. Eso que decía el expresidente Toledo y Kuczynski, que de maletas, ante la fiscalía se han tirado para atrás, no han dicho nada de eso, han dicho que no saben. Y los órganos policiales, la Cancillería han desmentido lo que viene diciendo el Ministerio Público. Yo no sé cómo piensan acusar con ese componente, ¿no? Me parece absurdo, pero bueno, es tema de ellos, ¿no? Es interesante. ¿Usted cuál es su opinión sobre el régimen venezolano y sobre la situación de Venezuela ahorita? Muy cortito, para no quedarnos ahí. Bueno, yo creo que en Venezuela se juega una batalla geopolítica tal vez la más importante del siglo XXI, ¿no? O de los últimos 40 años, que es en plena guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿no? ¿Ustedes creen que Estados Unidos va a permitir que China se haga poseedor de las reservas más grandes del planeta en petróleo? ¿Creen que se va a hacer eso? Yo no creo, ¿no? Entonces, mi preocupación es que si no se arregla este asunto, va a venir una intervención militar, ¿no? Esa es mi preocupación. Ya, hay es una pugna de imperialismos, para ponerlo de una manera así, el chino, el ruso y el norteamericano, porque tampoco es que los rusos se quieran mucho con los chinos. La pregunta es que le quiero hacer entonces, ¿usted qué considera que tiene que pasar? Lo que yo creo que tiene que pasar es los países hermanos. Uy, ya se parece a Verónica Mendoza. No, los países hermanos, o sea, la región, ¿no? Lo que tiene que hacer es un espacio de diálogo que haga retroceder al régimen de Nicolás Maduro y también a la oposición, porque no puede ser posible que en un país haya dos presidentes y los dos sacan la constitución y los dos se dicen legales y los dos se dicen legítimos, y uno tiene el control de las Fuerzas Armadas, el poder económico, las instituciones, y el otro tiene el legislativo y tiene el apoyo de muchos países y bloques internacionales. Y además si esto el no se apoyo resuelve, masivo de la ciudadanía. pero los dos tienen apoyo, porque el otro también ha sacado gente a la calle. En todo caso, ¿quién tiene más? No lo sé. Puede ser que sea la oposición. Pero el tema es, si no logramos, si la región, los países que quieren realmente ayudar a Venezuela, no logran hacer retroceder a ambas fuerzas hasta el punto en que perdieron el control de las circunstancias políticas, esto lamentablemente va a terminar en una intervención militar. Porque yo no creo que Estados Unidos permita que China se haga acreedor se haga dueño de las reservas petroleras, ¿no? O sea, China detrás de Maduro en estos momentos, porque de hecho las reservas, muchas reservas, el problema es que están hipotecadas a China y a Rusia. El problema es que es algo así. Llegamos a una situación donde el tema de la legitimidad o la legalidad es lo que ya tiene menos trascendencia. ¿Por qué? Porque el problema es que la gente hoy día está pasando hambre. Hoy día hay bloqueos. Hoy día estamos a un tris de que se produzca una guerra civil en Venezuela. Entonces, lo que necesitamos es que se recupere la calma, ¿no? Y tiene que haber ese espacio donde el gobierno retroceda. ¿Usted no cree que constitucionalmente Maduro es un dictador? Mira, yo ya no sé por qué ambos sacan su constitución. Eso dejémoselo a los teóricos. Hablemos de la realidad. Lo que se está jugando acá no solamente es Venezuela, sino es el que tome la posición de la reserva. Vamos a ver por cuántos años cuántos años vamos a demorar en sacarlo. De acuerdo. Bueno, pero hay una cosa que es importante. En las últimas elecciones Maduro ganó, probablemente fraudulentamente, eso está observado por todo el mundo, y en esas mismas elecciones la asamblea fue escogida con una mayoría en contra de Maduro y la presidió Guaidó. O sea, si nos ponemos, vamos a decir, institucionalistas y constitucionalistas de acuerdo a lo que dice la Constitución en Venezuela, porque después Maduro intentó cerrar esto, crear una asamblea paralela con el apoyo de la Suprema y todo lo demás, que son todos probablemente, mira, ahí nos vamos a perder, pero hoy día ya pasamos ese capítulo. O sea, quedamos en ese capítulo, en realidad ya es un poco ingenuo. Lo que hoy día estamos viviendo es la posibilidad real de que haya una intervención militar en Venezuela y Venezuela entre a una guerra civil. ¿Y cómo se evita una intervención militar entonces? Porque se puede negociar con Maduro. Maduro ha dicho para negociar 500 veces y hacer diálogo 500 veces no se puede. Yo creo que en estos temas el problema que hay es que estamos cometiendo el mismo error las potencias mundiales que en la Segunda Guerra Mundial.
¿no? En el año 44 ya Japón había pedido la rendición, Alemania había pedido la rendición, pero las potencias querían rendición incondicional. Y eso alargó un año más la guerra con todo el costo de vidas humanas por la soberbia de las hiperpotencias. ¿Y qué tendría que pasar acá para que no pase eso? O sea, lo que digo, ¿no? Es que los países que ¿cómo se le hace retroceder a Maduro si sabe que probablemente si sale del poder va a ir preso? Bueno, es que si lo estás amenazando, si te están amenazando de que vas a irte de veraneo a Guantánamo, o sea, ¿qué estás haciendo? Estás diciendo hasta morir, ¿no? Entonces yo creo que ya no estamos en esa etapa en la cual Estados Unidos se pone las botas y quiere ser el sheriff, ¿no? El problema es que efectivamente cómo hacemos retroceder al régimen de Maduro y cómo hacemos retroceder a la oposición a un punto en el cual puedan ellos recuperar el control de la situación. Eso es lo que hoy día se está viendo en Uruguay. Es verdad, sí, es verdad. Es verdad también que, que se ha perdido de vista la situación de la gente, ¿no es cierto? Por estar peleando, sí, Maduro, Guaidó, no sé qué. Me parece Galgos o Podemos, una discusión bizantina, y lo que tiene que haber es una salida política para el régimen. Me acuerdo que... Si no hay una salida política para el régimen, entonces hasta Napoleón decía, no, enemigo que huye del Puente de Plata. Sí, es verdad, pero sin embargo sí me he quedado con que... Cargoso eres, deja ahí. No, hay otros temas más, hay que hablar de la gestión de gobierno. Una pregunta, usted más allá del tema ideológico, pues me queda clarísimo que usted no va a decir si es izquierda o si es una tendencia de centro. Yo me identifico con los postulados de la izquierda, pero no me identifico con ningún partido de izquierda, porque que se autodenomina. Y eso es lo que quería preguntar. ¿Usted cree que la izquierda va a poder tener algún tipo de... va a ganar algún tipo de elección próxima? ¿O están muy...? Yo creo que están un poco enmohecidos, ¿no? Y además todos dispersos, ¿no? Eso yo lo he vivido. Es que les falta experiencia ejecutoria, ¿no? Si hubiéramos continuado con la línea que planteaba la propuesta de Ciudadanos por el Cambio, al final no hubiéramos hecho nada. Porque siempre, acuérdate, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, el problema en el gobierno es la discusión de lo perfecto y lo bueno. Los teóricos quieren lo perfecto. Los tecnócratas, la burocracia del Estado, lo que quiere es todo lo perfecto también. El político quiere lo bueno, ¿no? Porque sabe que solo tiene 5 años. En cambio, la burocracia tiene 30 años en el Estado, ¿no? Y digamos, ha habido un alejamiento de la izquierda con respecto al pueblo, en general a la gente pobre, ¿no? ¿Usted lo ve así también? Yo creo que el pueblo ahorita no está en la sintonía de la izquierda, de derecha. El pueblo está ahorita con el problema del fenómeno del niño. Hoy día están bloqueados, varios pueblos están en aislamiento. Entonces, el día a día está consumiendo a esos pueblos. En todo caso, lo que yo veo es que lo que hoy día estamos viviendo es si bien es un presidente que tiene buenas intenciones, está viajando todo, pero de nada sirve que viajes si no te acompaña el Estado, ¿no? Entonces hoy día falta un liderazgo, porque el arte uno de los trabajos del presidente es alinear a todos los poderes del Estado en una misma dirección. Pero no, hoy día cada poder está confundiendo autonomía con autarquía. Entonces cada uno está por su lado o están en conflicto. Y si no hay ese liderazgo, entonces vamos a llegar al bicentenario de una situación de que poco o nada a pasar. Es como el cuento ese del que se duerme y despierta, ya han pasado 50 años. Yo le preguntaba sobre el tema de la izquierda y el liderazgo de la izquierda, porque usted ha traído, digamos, al ruedo político a una de las personas que ahora es una de las líderes de izquierda más importantes, ¿no? Verónica Mendoza. ¿Usted qué piensa de ella? ¿Cómo la conoció? ¿Es verdad que la conoció en París? Sí, la conocí en París. Ella era ¿con aguacero? Era la pareja de un compatriota. A través de él la conocí. Me pareció que tenía fortalezas que podía entrar en política, y la animamos y postuló como congresista al Cusco. Lamentablemente, después de los problemas que hubieron en el Cusco con este tema de las aguas mineralizadas y que sacaron documentos que no decían lo que ella decía, entonces se generó una fisura en la bancada y después terminó apartándose, ¿no? Entonces ella ha elegido su camino, espero que le vaya bien, pero acuérdense que en el Perú, en Latinoamérica, una de las izquierdas más infantiles ha sido la peruana, ¿no? Que no ha llegado más allá de la alcaldía de Lima. Entonces, con nosotros
sí han llegado hasta gobierno. Pero usted se deshizo de todos los izquierdistas una vez que llegó al Palacio. No es que, Menos de no, Shilowski. no es que me deshizo. El único que Algo quedó, sobre es- Shilowski, porque ya 2 veces lo vas mencionando, ¿no? Es que es el único que me acuerdo el que se único quedó. que se quedó. No, lo que pasa es que el compromiso cuando llegas a ser presidente no es con la gente de tu entorno, sino es con el país. Entonces tú vas a un ritmo de trabajo. No, Y si no llevan ese ritmo de trabajo, lamentablemente no se puede hacer nada. Y tampoco se puede permitir, ¿no?, que en un gobierno hayan 2 líneas políticas. Y eso estaba sucediendo. Pero igual yo veía gente- porque en un momento, Ajá. ¿no?, el grupo que yo les di han entrado a ministerios, ¿no? Pero estaban pues ya haciendo una segunda línea de gobierno y eso no puedo permitirlo. Es por eso que en mi gobierno todos los acuerdos ministeriales se tomaron por unanimidad, por consenso. Nunca he aceptado que un ministro vote en contra, si no presentaba su carta de renuncia. Entonces yo no podía aceptar, ¿no?, que mi gestión comenzara a haber divisionismos en el gabinete. Entonces no es que me deshice, sino que creo que ellos Se votaron tuvieron solos por votar en otra contra. línea Pero que por no es ejemplo, la había que- gente recontra camiseta, ¿no? Como mi tío Aguatá, ¿no? O sea, él era recontra camiseta y salió Joder. bastante dolido. Conversamos con él hace cuánto. ¿Por qué salía de Bugatas? No es por un tema ideológico, es porque retiramos la candidatura de Urresti y él se quedó sin postular al Congreso. Claro. Nada más, eso no es un tema ideológico. Bueno, pero César, retiró la candidatura de Urresti cuando Urresti estaba... ¿Qué les costaba llamarlo por teléfono antes de retirar la candidatura? No, es que hubo un problema ahí, ¿no? El candidato del partido de gobierno debe defender la gestión de gobierno, no irse contra el gobierno, porque por eso es que empezó con 4% y ya en un mes estaba en 0%. Entonces, ¿No por fue eso al revés? No, para nada. Empezó en Mire, 0.2, 0.3 y ahí estaba como en 4 y ustedes ¡juan!, le jalaron el enchufe. No. Revisa y te apuesto que quieres la Pero cerveza. no es el La- único, ¿no? Pues Marisol Espinosa, el mismo César Villanueva. o sea, Marisol Espinosa, la jala. quería la reelección en la presidencia de la mesa de la Comisión de Presupuesto y después quería la presidencia del Congreso. O sea, ya son temas personales, ¿no? Y si vamos a hablar de acá, son temas no, personales, claro, pero no digamos hay un ideológicos. montón de gente que Pero no son terminó temas yendo- ideológicos, son temas personales, ambiciones propias, legítimas, por cierto, pero que cuando uno llega al gobierno no está para cumplir los caprichos de cada uno de los que entraron, ¿no? Porque pedir una reelección de la presidencia de una comisión tan importante como la de presupuesto, habiendo otros que deben asumirla, me parece pues ya que no es correcto, ¿no? En su penúltimo mensaje en la Nación, usted pasó delante de la señora Marisol Espinosa y ni siquiera la Fuerte, saludó. dije, no, porque no se escucha. Perdón. ¿No se escuchó? Habla más bajito. Qué pesado. El señor dice que se No le escucha. das caso, siempre se equivoca. Bueno, acuérdate. A mí me llama la atención la relación precisamente con... ¿Usted cómo ve la posición de la izquierda hacia el 2021? Usted dice que el nacionalismo va a presentar una candidatura. Hace nada, los 4 movimientos de izquierda se han reunido alrededor básicamente de la inscripción del señor Cerrón, ¿no es cierto? ¿Qué opinión le merece eso? Yo creo que está bien. Además, ¿Ah, sí? el nacionalismo y la izquierda somos primos hermanos, ¿no? O sea, compartimos mismos Entonces ideales. usted sí es de izquierda. No soy de izquierda, soy nacionalista. El nacionalismo tiene otra vez. Tomato. A ver, el nacionalismo como ideología es mucho más antiguo que la izquierda. La izquierda es de la época de Marx, Pues algo Engels, la como Revolución de Octubre del No, 17. sin duda. Pero el nacionalismo viene desde la época de los incas. Como partido, sí, la izquierda es más antiguo que el Partido Nacionalista. Nosotros tenemos, del 2006 tenemos vida política, ellos vienen pues de la época del 29-30 con Mariate y Eudosio Rabines, ¿no? Entonces, pero ninguno de los líderes de izquierda, mundiales de izquierda, ha conocido el Perú. La Revolución de Octubre se hace en base a una mirada semifeudal de una Rusia zarista, ¿no? Y de una Europa en una etapa preindustrial. Pero ninguno de ellos ha conocido el Perú, no saben la realidad distinta que es el Perú, ¿no? Entonces, cuando se hace los postulados de izquierda, eso es la base del mundo desarrollado. En el hemisferio sur, Sudamérica, lo que equivale es el nacionalismo, que es la integración de la nación peruana, Parece que respetando hubiera a regresado a sus todas sus orígenes. culturas. Sí, Usted ha pero- regresado a sus orígenes ideológicos, creo. es que algo que me ha ayudado a mí Ajá. ha sido ser militar. Entonces yo he recorrido el país y yo he ido a sitios donde no hay Estado.
Entonces, un problema concreto es qué tipo de Estado queremos, ¿no? Porque acá mucho se ha discutido ideologizado el tema del Estado, pero el problema en el país es que no tenemos un Estado presente en todo el territorio nacional, y eso es una bandera nacionalista, ¿no? El problema de la desigualdad, ¿no? Mientras la derecha habla de la libertad y la izquierda de la igualdad, el nacionalismo habla de la fraternidad y de la igualdad, ¿no? Sobre los postulados de la Revolución Francesa. Entonces, acá eso es lo que hemos hecho. Lo que pasa es que ¿no? la Revolución Francesa... para crear igualdad, para crear libertad, debe haber una base mínima de igualdad. Y lo que hemos querido es darle esa oportunidad a la gente. La gente merece una oportunidad. Y eso es lo que hemos hecho, llevando el Estado al interior del país. Para darte un dato, ¿no? Cuando llegamos a gobierno, la cobertura de agua potable en la área rural solamente era un 33%. Es decir, estamos entrando al bicentenario y solamente un 33% de la población en el área rural tenía agua potable. Nosotros lo duplicamos y hoy tienen el 66%, ¿no? O sea, hicimos en 5 años lo que probablemente se hizo en casi 200 años de república, ¿no? Es una muestra de que el nacionalismo impacta positivamente más en la gente porque resuelve problemas. Más que teoría, es pragmático. Hablando de nacionalismo, estamos cerrando un poco ya. Por Dios, Bueno, pero una pregunta que me queda en el tintero es, hablando de nacionalismo, hablando de militares, su hermano, he leído por ahí, tiene mayor intención de voto que usted. ¿A qué se deberá eso? No tengo la menor idea. Yo creo que hay una... nosotros estamos asumiendo una guerra sin cuartel contra este bloque apofujimorista. Él es de una ideología cercana a suya, estos grupos empresariales, ¿no? No tengo ninguna relación con él. Desde el año 2006 que he perdido 2005 que he perdido todo contacto con él, ¿no? ¿Votaría por él usted? Yo voy a votar por el candidato del Partido Nacionalista. Entonces, yo creo que más bien ustedes han visto mi gobierno, yo no me he casado con nadie, hasta me he peleado con mi familia, con mi padre. Se ha peleado con todo el mundo. Pero es que mi compromiso fue con el país, no con la familia. No solo por la familia, me refiero a un montón de gente que está en su plan. Sí, pero digamos, es parte del trabajo de hacer tortillas, ¿no? Tienen que romper huevos. Tenemos diferencias ideológicas insalvables, ¿no? Ellos están hablando del factor racial, yo hablo del factor cultural, que es muy distinto, porque es peligrosísimo lo que ellos están planteando, ¿no? Entonces, a mí no me interesa tu color, ¿no? Me interesa cómo es tu forma de pensar, ¿no? Si te identificas con la realidad del Perú o sea, no. se está marcando una diferencia. Porque la parrilla abismal. Bueno. Me ha preocupado el hacer la cooperación con la Revolución Francesa y la fraternidad, porque la fraternidad se imponía a guillotinazos. Sí, lamentablemente Robespierre, que finalmente terminó guillotinado también, ¿no? Precisamente. En nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad, el 18 de Brumaire, esa guillotina no descansaba, ¿no? Entonces, esa es una de las paradojas, ¿no? De la Revolución Francesa. ¿No se siente usted un Marat en ese sentido? Para nada. O sea, ha roto todos los huevos de todo el país, ¿no? Le ha roto los huevos a todo el país. Se incluyen ustedes. Qué fuerte, ¿no? No, también. Y después, y finalmente lo han terminado persiguiendo con cosas que, en realidad, sin tener un caso, y lo han metido preso ilegalmente. Yo lo que creo es la Revolución Francesa, ¿no? Antes ya había venido la Revolución norteamericana, influye en la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa, ¿no? Y efectivamente, ¿no? La mayoría, la primera hornada de revolucionarios terminan muertos, guillotinados, ¿no? El único que se salva es Fouché, pero ese Fouché pues había estado con Napoleón, con Luis XVI creo que estaba. Nosotros tuvimos un Luis XVIII, creo que en todo caso, lo que yo siento es que nosotros hemos hecho un cambio en el país, el inicio de una transformación. Nadie en el país, más allá de la retórica, se ocupó realmente de llevar el Estado al interior del país. Nosotros tenemos programa de becas, tenemos los buques a la Amazonía, tenemos alimentación Jaliwarma, pensión 65, tenemos 30 programas, sin descuidar el marco macroeconómico, ¿no? Y ustedes verán, cuando yo llegué al gobierno tenía 48.000 millones de dólares de reservas, lo dejamos en algo de 64.000 millones,
Mientras que toda América, a partir del 2014, América Latina dejó de crecer y dejó de reducir pobreza. Solamente 2 países en la región continuamos reduciendo pobreza, Perú y Bolivia, ¿no? Mantuvimos un promedio de crecimiento superior al 4%, y somos el único país en la región al cual estas aseguradoras de riesgos, tipo Moody's, etcétera, no nos han bajado el grado de inversión. Y eso es importante, ¿no? Porque de acuerdo a eso también viene el costo del crédito que uno hace, ¿no? Y hemos dejado un fondo de estabilización fiscal cerca de $9.000 millones al siguiente gobierno. O sea, el gobierno tiene plata, ¿no? Y nuestro nivel de ejecución, ¿no?, era de aproximadamente 89-90%, mientras que este gobierno, hasta el año pasado no pasaba, creo, del 52%. Sí, pero tenía, ¿no?, 73 congresistas, 78 por Fujimori. Bueno, ahí viene el problema, pues, porque se han dedicado a pelearse, ¿no? Si de repente el candidato hubiera dicho, si yo llego a gobierno me voy a dedicar a pelearme con el legislativo, nadie lo escoge. ¿Usted hubiera disuelto el Congreso? Yo creo que sí. Yo No lo le hubiera creo, hecho. ¿eh? Yo no le creo. ¿Usted disuelve el Congreso? Usted tuvo la oportunidad. Usted pudo disolver el Congreso en algún momento. Bueno, Porque lo bloquearon. Igual. esa es otra historia que la puedo contar, pero efectivamente mi intención fue cerrar el Congreso, ¿no? En este caso hay una situación muy distinta que ya yo lo hubiera querido tener, que es la reforma del Sistema Nacional de Justicia, que hoy día estamos constatando que no fue reconstruido después de que el fujimorismo en los 90 lo demolió. Acuérdense de la comisión de Lepián y todas esas cuestiones, ¿no? O sea, seguimos sobre eso. Pero claro, porque en la etapa de la transición, la clase política, yo no estaba en política, se dedicó a blindar el modelo económico y asumió el costo de la destrucción del Sistema Nacional de Justicia, Ministerio Público, Poder Judicial, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora recién estamos constatando que ningún modelo económico puede ser efectivo si no hay una justicia en el país, ¿no? Entonces tenemos hoy día este problema del Sistema Nacional de Justicia. Y el presidente Vizcarra, ha tenido la oportunidad de hacerlo. Yo le puse públicamente una asamblea constituyente, porque normalmente la propuesta de asamblea constituyente nace de un cambio de modelo económico, lo que genera mucha preocupación, y no necesariamente la mayoría del país está de acuerdo. Pero yo estoy seguro que si le decimos a la gente, con una nueva constitución podemos reconstruir la justicia, tendría más fuerza una asamblea constituyente. Lo que escogió el presidente Vizcarra fue un referéndum, ¿no? Para que este Congreso, que ya no va a reelegirse, haga la reforma del sistema de justicia. Obviamente eso va a quedar en nada, ¿no? Y va a ser una frustración del evento, del referéndum, que esto que el otro. Vamos a pasar a la frustración, porque ya pasó el referéndum, recién están aprobando la Junta Nacional de Justicia, y no hay nada, y más bien ya se está hablando de que están habiendo componendas. Entonces, el problema es que se ha pasado una oportunidad brillante para convocar una asamblea constituyente, que lo pudo haber pedido en un referéndum. El problema es que se hacía esa asamblea, posiblemente pensando como él tendría que haber salido, y dejárselo eso a un grupo. No solo eso, el problema que tiene es que su enfrentamiento permanente con el legislativo le da popularidad, pero el Perú no avanza. Y es una pelea en la cual ninguno de los dos quiere morderse, porque ni el presidente está dispuesto a disolver el Congreso, ni el Congreso está dispuesto a darle pie a que lo disuelva. Entonces, eso es lo que la indefinición hace más daño todavía, ¿no? Porque si disolviera el Congreso, tendríamos ahorita otro escenario político. El problema es que él no tiene partido, ¿no? Y no tendría que negociar con Peruanos por el Cambio para poner una lista. Ahí viene el problema, ¿no? Y mientras tanto, los que estamos pagando todo el costo de estos conflictos, de estas indefiniciones, es el pueblo, porque cuando uno viaja a las regiones, las obras están paralizadas. Y va a seguir paralizado porque estas nuevas autoridades, por lo menos hasta junio, van a estar asentándose en el puesto. Entonces, este año el crecimiento económico, o la ejecución presupuestal, perdón, no va a ser importante, lamentablemente. ¿Cuál es su opinión sobre el premier, que también fue premier usted? Mire, en nuestro caso, él tuvo un premierato corto porque le jalaron la alfombra. No fue por eso. Fue porque él me dijo en otras palabras que
que no estaba cómodo en el cargo, ¿no? A los 2 meses le dije, porque también me pidió algunos cambios, bacán, hagamos los cambios, pero proponme a alguien, no me proponía a nadie, ¿no? Sacó la guillotina usted. Entonces, no, yo creo que él ya quería irse, La fraternidad pero en todo caso el que le sacó la funda no fue mi esposa, como pensaron, fue el ministro que dijo algo que era cierto, que el Premier había mentido sobre el salario, el aumento del salario mínimo vital. Castilla. Ya lo habíamos aumentado en el primer semestre nomás, y es más, de 600 soles pasamos a 850 soles. ¿Qué gobierno ha aumentado 250 soles el salario mínimo vital? ¿no? García creo que fue 80 soles y Toledo 40. Entonces fue el ministro de Castilla que le enmendó la plana, y me dolió porque esto fue cuando yo estaba en el extranjero, ¿no? Sí. Estaba de viaje. Dos cosas pasaron, 2 preguntas para cerrar. O sea, 2 preguntas que terminan con 3. ¿Es usted el Capitán Carlos? El Capitán Carlos. El Capitán ¿Cuál Carlos. Capitán Carlos? Qué buena respuesta. ¿Usted sabe quién es el Capitán Carlos? Porque Yo he sido un capitán del ejército que tuvo el apelativo de Carlos y que no ha violado derechos humanos. En todo caso, en este tema, lo que hay que ver es, y yo lo he dicho públicamente, el Estado, con la época de García, emitió manuales donde pedían a los militares que eliminen a la fuerza política administrativa del Sendero Luminoso. Yo no hice eso. Y después me sancionaron, ¿no? El ejército, ¿no? Por no cumplir esas órdenes. No solamente por no cumplir eso, porque éramos un grupo de oficiales que cuestionábamos la doctrina militar contra subversiva. Es una doctrina copiada de los manuales norteamericanos hechos para Vietnam y de los franceses para sus colonias en el norte de África, ¿no? Donde un ejército colonialista actúa en un terreno ajeno y por lo tanto el trato con la población es despótico, ¿no? Entonces nosotros planteamos que eso no se puede hacer en el territorio peruano, ¿no? El otro tema fue que el Estado no les dio la categoría de fuerza beligerante, sino de delincuentes terroristas. Entonces, en la guerra hay el derecho internacional humanitario, que se respeta, ¿no? Pero el Estado tiene que decirle al ejército con quién está combatiendo. Entonces, yo no he violado derechos humanos, pero sí considero que el Estado ha violado derechos humanos. Y si alguien debe pasar por el banquillo es Alan García y Fujimori. Una última pregunta ahora sí. Pensándolo ahora con los años y a la distancia, ¿no considera que de repente haber expuesto tanto a su esposa al asunto mediático, al asunto a los domicilios diretes, a todas estas cosas, convirtiéndola en la presidenta del Partido Nacionalista ¿no? durante su gobierno, y que tuviera o que se percibiera desde la población que había una injerencia potentísima, incluso en el nombramiento de ministros y viceministros? ¿Usted cambiaría algo ahí? Sí, yo considero que fue un error haber sobrepuesto a mi esposa. Si hubiera sabido cómo es la política en el Perú, acuérdate que yo tengo una formación militar, yo entro nuevo en la política, por eso digo, estos políticos, ¿no? No solo no hubiera metido a mi esposa, nada, ¿no? Hubiera entrado solo. La verdad que lo hicimos con tanto cariño por el país, nos dimos en cuerpo y alma, descuidamos inclusive el tiempo para mis hijos, que sí, esto es injusto porque Nadine no ha sido funcionaria pública y la están tratando como si fuera funcionaria pública, ¿no? No ha cobrado ni un sol del Estado, ni siquiera viáticos, frente a las primeras damas como Keiko Fujimori, Elian Carr, Pilar Nores, que inclusive encabezaban delegaciones al extranjero, ¿no? Y la esposa de Kuczynski, que cobraba un presupuesto su despacho. Nadie no ha cobrado nada. Y sin embargo, la han maltratado, ¿no? A mí me parece totalmente injusto, ¿no? Despiadado, y creo que viendo cómo son las cosas, sí, no le recomendaría a ningún político que haga esto, porque también a Vizcarra le van a hacer lo mismo. Y cree que no, le van a hacer lo mismo, solamente por chinchero, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero ella siempre, a pesar de las percepciones y los ataques, porque ¿quiénes atacaban estas cosas? Alan García, que no me han preguntado nada de Alan García, ¿no? Atacar a las percepciones. Nosotros hemos escogido gabinetes de gente profesional, como repito, ¿no? Ustedes vean... Fue el primer gabinete con paridad de género.
me parece. Claro, ¿no? 50-50. Así es. ¿No? Hemos llevado a Susana Vaca, por ejemplo, ministra de Cultura. ¿No? Sí, pero... yo no Ok. sé. Algo más Pero, chirulo. pero no por hemos... machirulo, idiota, sino porque qué cosa, o sea, ya, ok, sí, pero Ven acá. ¿cómo poner a Pelé de ministro del deporte? Pero, Ok, mi intención fue dar un mensaje al país de Claro, paridad a mí de me parecía género, que estaba bien. de que este es un gobierno de todas las sangres, ¿no? Y además lo hicimos trabajar. Yo despachaba todos los días, todos 3 de la mañana. Yo he pasado revista de trabajos, 2 de la mañana, 3 de la mañana con el primer ministro, con el ministro, etcétera, ¿no? Porque ese era mi ritmo de trabajo. Y cuando viajaba me quedaba después a despachar. Todo el tema que no había hecho en la mañana lo hacía después en la tarde, noche. Entonces he tenido un gabinete así, a ese ritmo de trabajo. Entonces, ahora que estoy un poco más de calma, ¿no? A veces uno extraña la adrenalina, pero es suficiente. Y insisto, ¿no? Yo creo que Nadine no ha cometido ningún delito, ni yo tampoco, ¿no? Y no ha sido funcionaria pública, y estos temas son ya, está metido el odio, está machismo, metido el también un poco, ¿no? resentimiento. Bastante En machismo, el porque Perú no es se perdona el éxito de la mujer. Sí, o sea, Eso de cajón, no se y perdona. con muy empoderada y con su propio espíritu. Es que lo que quería era una primera dama que sea un jarrón, ¿no? Tipo jarrón, que esté ahí encima de la chimenea, de adorno. ¿no? Adoro. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Se nos han quedado un montón de cosas por contar, pero ni modo, ojalá en otro momento nos pueda recibir otra vez. ¿Cómo no? Encantado. Muchas gracias, Alvar, la cervecería, ya saben, en San Martín 431, Miraflores, o en Carabaya 376, en Lima. Falta que ponga los sanduchitos tú también. Pronto van a regresar los sanguchitos acá, a pesar nuestro. Bueno, muchísimas gracias. Ojalá se les haya gustado el programa. Y si no les ha gustado el programa, pues no, pues qué pequeña, pues. ¿No es cierto? Nos vemos, chao. Muchísimas gracias. Oye, chao.